Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de disoluciones químicas, el cual como enunciado dice lo siguiente. Se desea preparar 2 litros de suero disolviendo 177 gramos de cloruro de sodio en agua tibia. Y luego nos aparecen 7 preguntas asociadas a este enunciado, que vamos a ir resolviendo una por una. La primera nos dice, identifica el soluto y su estado físico. El soluto, en este caso, es el cloruro de sodio y como la sal común que ustedes conocen en su hogar, este se ubica o se denomina en el estado físico sólido. Luego, la segunda pregunta nos dice identificar el disolvente y su estado físico. El disolvente siempre va a ser aquel que diluye, que en este caso va a ser el agua. El agua también recuerden que es el disolvente universal. Y en este caso, nuestro disolvente, que es agua, el estado físico que tiene es líquido. Y en la tercera pregunta nos mencionan identificar la disolución y su estado físico. En este caso, la disolución, que es la mezcla, sería el suero. Recuerden que el suero es una mezcla de agua con sal o con diferentes sales. Y el estado físico del suero, en este caso, también es líquido. Y ustedes lo pueden encontrar en la farmacia o en los hospitales en algunas oportunidades que hayan tenido problemas de deshidratación. Y con eso concluiríamos respecto a identificar soluto, disolvente, disolución y sus estados físicos. Luego la pregunta 4 me dice explicar la importancia de usar agua tibia. ¿Por qué es importante utilizar agua tibia? Porque recuerden que mientras más temperatura haya en una mezcla, va a aumentar la solubilidad, específicamente en el caso de disoluciones que son mezclas de sólidos con líquidos. Recuerden que las mezclas de sólidos con líquidos, la solubilidad aumenta como factor siendo la temperatura el causante. Recuerden que mientras más temperatura existe en una mezcla de sólido con líquido, mayor solubilidad va a haber. Entonces, lo que hace el agua tibia en este caso, promueve a la disolución de esta sal dentro del agua para generar este suero fisiológico. En la pregunta número 5, 6 y 7 ya son más de cálculo. Y en la primera, que en el caso que es la pregunta 5, dice calcular la masa molecular del soluto. Hay veces que está escrito como masa molecular, hay veces que está escrito como peso molecular. ¿Y cómo nosotros podemos resolver este tipo de preguntas? Si ustedes se dan cuenta, acá me menciona que yo tengo cloruro de sodio, ¿cierto? Cloruro de sodio, no hay ningún índice o subíndice y tampoco no hay ningún coeficiente estequiométrico, por lo cual cloruro de sodio, si yo lo divido, significa que tengo un sodio y un clorito. Cuando ustedes ven en la tabla periódica, en la parte baja me sale la masa atómica o el peso molecular. Y si ustedes revisan, en el caso del sodio, el peso molecular o la masa molecular es de 23 gramos mol. Y como no tiene ningún numerito, solamente el subíndice me está indicando que tiene 1 y el coeficiente estequiométrico también, entonces por ello que es como que yo multiplicara por 1. Entonces, 23 por 1, 23 gramos mol. Y el cloro, si ustedes revisan la tabla periódica, su masa atómica es de 35,5 gramos mol. Y como no tiene ningún subíndice o tampoco no hay ningún coeficiente, se multiplica por 1. Entonces, como está cloruro de sodio como compuesto, lo que yo hice fue sumar estos 23 más los 35,5 gramos mol, lo cual como masa atómica del cloruro de sodio, lo voy a agregar acá, cloruro de sodio, la masa atómica, que en este caso va a ser de 58,5 gramos mol. Con eso ya tendríamos lo que es la masa molecular del soluto, que en este caso es el cloruro de sodio. Continuamos entonces. En la pregunta 6 me dice
calcular los moles del soluto. ¿Cuál es el soluto? Sabemos que es el cloruro de sodio. Y la fórmula para calcular el número de moles es N, lo cual representa a el número de moles, la M, que va a representar a la masa, que en este caso va a ser del soluto, porque me habla específicamente del soluto, y la M.A, que es la masa atómica que acabamos de sacar. Entonces resuelvo la N, ¿cierto?, que es el número de moles. Yo sé que la masa del soluto, me lo menciona aquí, es de 177 gramos. Y la masa atómica que sacamos recién, que es de 58,5. Por lo cual, si yo divido y elimino los gramos, me daría 3,03 mol o moles. En la pregunta 7 me indica calcular la molaridad. Y recuerden que cuando hablamos de molaridad, estamos hablando de una mezcla donde un sólido se introduce en un volumen. Y sacamos entonces nosotros anteriormente el número de moles, ¿cierto? Y la molaridad, su fórmula dice que es molaridad igual al número de moles partido por litros. Y acá que tenemos la cantidad de moles que hay es de 0,3 y el volumen de agua o del suero en realidad que se va a producir es de 2 litros, por lo cual el número de moles se divide por el volumen de la disolución, que en este caso es de 2 litros. Y si yo divido ambos, me da como resultado 1,52 mol partido el litro, que es la unidad de molaridad. Espero que este video haya contribuido y nos vemos pronto.